No, la cosa va. Grabando, me porto bien. Ahora compórtate, Emilio. Perfecto. Listo. Muy bien. Amordacen, Bueno. Emilio. Bueno, antes que nada, gracias, Laura, por compartir otro Ateneo más. Saludo a todos y nada, presentar a Pedrito Torres, todos lo conocen, Torre León, con quien estamos trabajando juntos en la parte de fellow de cirugía vitroretinal y hace tiempo ya tiene una formación en uveitis que la hizo con Emilio, con el doctor Emilio Dodds, y ahora estamos trabajando mucho en la parte quirúrgica, pero hoy salimos de ese terreno y nos vamos a una parte clínica con esta serie de casos que nos va a presentar Pedro, y gracias por participar, Pedrito, cuando quieras. Buen día a todos. Primero agradecer a todo el equipo de consultores, a vos, Pablo, en especial por la invitación a estos Ateneos. Aquí vamos. Caso clínico 1. Este es un paciente varón de 24 años que refiere que ve mal hace 10 días, no tiene dolor, no tiene ojo rojo. Como antecedentes patológicos presenta obesidad, cefalea y cervicalgia, que refiere que es esporádica. Antecedentes oftalmológicos también negaba, y heredos familiares también. A la evaluación oftalmológica vemos que, de verdad, no mentía, tenía baja visión, cuentadedos a 50 centímetros en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo presentaba una décima. La pio era normal. En la biomicroscopía se veía una córnea clara, transparente, cámara anterior formada, los reflejos estaban conservados, y cuando vamos al fondo de ojos, vemos esto. Este es un paciente que nos habían derivado, Emilio, no sé si recuerdas, por una sospecha de retinitis, ¿sí? Entonces tenemos este paciente joven que presenta esto al fondo de ojos. ¿Alguien quiere participar? ¿Podría describir este fondo de ojos? Hemorragias y exudados. Muy bien. Se ve el vítreo claro. Bien. Hemorragias exudados, una estrella macular en el ojo izquierdo. El nervio se ve con los bordes bastante bien definidos, por lo que me impresiona en la foto. Así es. Parece Perfecto. ver una estrella también incipiente ahí en el ojo En derecho. el derecho, sí. Sí, acá también, sí. Sí. Bueno, perfecto. Yo voy a hacer una serie de casos y después vamos a revisar cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, caso clínico 2. Recuerden este caso, vamos al caso clínico 2. Paciente varón de 40 años, tabaquista, refiere que ve mal, que ve un puntito negro en el ojo izquierdo de 3 días de evolución. También, no dolor, no ojo rojo, antecedentes patológicos negaba, oftalmológicos también, heredos familiares también. Y en otra institución le habían dicho que tenía un foco de retinitis y le habían hecho toda una batería de estudios de uveitis que a Emilio tanto le gusta, ¿sí? Tenía todo, IgG para toxo, también presentaba, me había traído proteína C reactiva, factor reumatoideo, PPD, que Emilio no inicia nada si no tiene la PPD. No, mentira. En La acción de realidad, Hadelson tenía, pues muy importante la brucelosis. Akotsuki tenía, Emilio. Ese es más importante. Y enfermedad Lyme tenía también, ¿no? Pues es recontra prevalente en nuestro país. Bueno, esto fue, en realidad, venía con toda esa batería de estudios y todo lo había dado normal, ¿no? Cuando vamos a la evaluación oftalmológica tenía buena visión, 9 décimas, pío de 13 también, la biomicroscopía normal, los reflejos conservados. Pedro, Otra ¿lo vez. venían siguiendo hace tiempo a este paciente o no? No. Lo ¿Lo habían vieron una visto 2 semanas y... Perdón, lo vieron hace 3 días, que es cuando inició. Él fue inmediatamente a hacer un control oftalmológico y ahí le pidieron todo ese patrón de estudios. Lo hizo inmediatamente porque estaba bastante asustado y le había dado todo normal, entonces ahí me viene a ver. Ok. ¿Sí? Y me viene a ver al consultorio. Bueno, otra vez lo mismo. ¿Quién más se anima a describir este fondo de ojos? Y múltiples exudados algodonosos en toda la media periferia. En los 2 ojos, más en el ojo derecho. Sí. Más el polo posterior, ¿no? Sí, perfecto. Se ven Genial. algunos puntos rojos también, ¿verdad? Por allí. Sí, tiene microhemorragias, ¿eh? Por ahí no se ve bien en la foto,
no saco tan buenas fotos, pero bueno, está por acá. Aquí no sé si ven mi cursor. Tiene como unas hemorragias en astillas, no sé si pueden ver acá, en esta parte. Y tiene algunos microneurismas también. Y en la arcada en el ojo izquierdo también a nivel de la arcada. Sí. Upa. Yo veo como envainamientos arteriales ahí también, ¿no? Exacto, doctor. Bueno, eso es un signo que es recontra importante y va a englobar todo esto, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo hacen para ver todo eso en esas fotos? Yo no veo nada de todo eso. ¿Cómo hacen para ver todo eso en las fotos? Acá, mira, Ezequiel. A ver los anteojos de Ezequiel, acá. A ver los anteojos de Ezequiel. Acá. Claro, ahora sí, ese es el problema. Fíjate las antiparras, Ezequiel, ponete anteojos nomás. Está con la pata de rana. Envainamientos rojos. Bueno. Vale, okay. Hacete un control oftalmológico. Igual Ezequiel, después voy a poner como en zoom para poder ver cada una de estas alteraciones. Y también tiene unos cruces patológicos, ¿no, Pedro? También, vamos, Juan, otro más, otro. Vamos sumando. Y acá Emilio, que le gusta el OCT de capa de fibras. Hola, sí. No, te quiero comentar algo, ya que esto, digamos, acá todos mencionamos los exudados, pero vino con diagnósticos presuntivos de retinitis. ¿Querés marcar alguna diferencia de por qué hablamos de exudados y no de parches de retinitis? O sea, diferenciarlos para por ahí los médicos que o no se dedican a retina o que no están acostumbrados, podríamos en algún momento mencionar el por qué todos damos por sentado, o la mayoría, que estos son exudados y no parches de retinitis. Bien, Laura, al final hago con los diagnósticos diferenciales, así que sí, pero bien, está dentro de los diagnósticos diferenciales, perfecto. Bueno, y acá también el OCT de capa de fibra se ve como un aumento del espesor de los mismos, ¿sí? Esto no puede faltar el OCT de capa de fibras nunca. El caso clínico número 3 es una paciente mujer, 24 años. Esta es una paciente que vimos en el Hospital Fernández, ve mal hace 7 días, ¿sí? Como antecedentes patológicos presenta un lupus que había sido diagnosticada por una biopsia renal, una nefritis lúpica clase 4, bastante avanzado. Estaba en tratamiento con corticoides 30 miligramos día, en diálisis, y no estaba controlada, ¿sí? Antecedentes oftalmológicos negaba y heredos familiares también. A la evaluación tenía 3 décimas de visión en ambos ojos, 2 de 12, córnea clara, transparente, cámara anterior formada, y acá sí los reflejos pupilares estaban hiporreactivos. Cuando vamos al fondo de ojos, ¿qué es lo que vemos? Por acá el doctor Güemes nos puede ayudar con el nervio. ¿Alguien que...? ¿Estás ahí, Fito? Bueno, tiene edema papila en ambos nervios ópticos con borramiento de todos los bordes, salvo por el superior del ojo derecho. Y tiene un poquito de estrella macular en el ojo derecho. No sé si está bien. Pero ahí lo estoy manejando. Sí. Vasculitis, sí. y tiene también exudados algodonosos y hemorragias en llama. Perfecto. Genial. Nada, y acá también en el OCT... No hace falta que hable. Y acá, porque sé que están manejando, por eso. En el OCT también podemos ver, ¿sí? Sí, a ver, si bien se ve, está bien, acá está enfocado más al OCT macular, el líquido subretinal y demás, pero se ve bien los bordes del nervio, ¿sí? Los borramientos de los bordes del nervio, como bien explicaba Ezequiel recién, ¿sí? Y cuando íbamos a la periferia no veíamos signos de vasculitis, pero bueno. Bueno, ¿qué pensamos que hacemos, no? Y acá es revisar un poco todos los casos, ¿sí? Algunos dijeron, bueno, que tenemos algunas alteraciones a nivel de lo que es la vasculatura, pero también en el parénquima retinal, ¿sí? Y en todos estos casos lo que hice es volver a repreguntar, ¿ok? En el primer caso, en este chico joven, los 2 primeros casos que habían sido derivados como foco de retinitis, habían sido estudiados por uveitis, bueno, volver a preguntar, ¿qué te pasaba? Bueno, tenía cervicalgia, tenía cefalea, y refería al
reinterrogatorio que había tenido un episodio de hipertensión arterial, ¿sí? Y le digo, ¿y cuándo fue eso? No, fue hace mucho tiempo, tuve uno solo y no más que eso. ¿Y cuánto tuviste en ese momento? Y tuve 160, 90. Bueno, ¿y te hiciste ver o algo? No, pues fue una sola vez. Perfecto. A ese paciente, ahí en consultores, fui a tomarle la presión, Emilio me mandó a tomarle la presión y estaba con 190, 100. ¿Sí? Ese paciente terminó en la guardia del Hospital Fernández, donde hicieron un descenso de la TA. El paciente de 3 días que tenía la manchita en el ojo izquierdo, exactamente lo mismo. ¿Tenés algún antecedente? No, nada. Soy sano, no tomo nada. Bueno, ¿en tu familia algún antecedente al reinterrogatorio? Sí, todos mis parientes son hipertensos. Es más, un hermano mío murió por una complicación de una ACV asociado a hipertensión, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, como bien decía Juan, por ejemplo, había unas alteraciones de los cruces arteriovenosos, hay unos signos, se llama el signo de Boone, en un grado 4, cuando hay estrechamiento justamente en los cruces arteriovenosos asociados a hemorragias, ¿sí? Después vemos los exudados algodonosos, vemos esas hemorragias que son bien típicas en llama, y que esta afección más que nada es en el polo posterior, ¿sí? No se ve tanto en lo que es la periferia. Acá Ezequiel, como bien mencionaba el doctor Cristian, se ve esto, los hilos de plata, ¿recuerdan eso, no? Acá también. Y hay algo más asociado en esta paciente de 24 años femenina, que es la afección del nervio óptico, ¿sí? Esta paciente de 24 años está asociada a lupus. Cuando tenemos esto se llama retinopatía hipertensiva maligna y ella lamentablemente falleció. Estaba en plan de trasplante renal. Entonces, hay un poco de controversia con respecto al seguimiento de los pacientes con retinopatía hipertensiva, o hipertensión arterial, perdón, de pedirle o no fondo de ojos. Algunos oftalmólogos dicen, no hace falta y demás, pero no olvidar que todo esto tiene repercusión no solamente a nivel ocular, sino también a nivel sistémico, y que muchas veces el fondo de ojo es como una ventana para poder ver cambios, que lo que está sucediendo acá probablemente puede estar sucediendo a nivel encefálico, a nivel cardiológico, a nivel renal, ¿sí? Y este es el último caso, que es un poco por lo que lo traje, habíamos hablado con Pablo. Fíjense este paciente, paciente de 62 años, veo mal hace un año, y está en estudio por diabetes. 2 especialistas en diabetes dicen que no soy diabético, me refiere él. De hecho, quien me lo deriva es un médico del Hospital Fernández, que me dice, Pedro, este paciente no es diabético, quiero que lo veas. Le habían hecho panfotocoagulación, 3 antiangiogénicos en el ojo derecho, y estaba siendo visto en un hospital oftalmológico, ¿sí? Antecedentes heredofamiliares negaba. Esto es lo que me manda el médico, me dice, mira, esto es lo último, me dice, lo más patológico que encontré fue esto, porque todos los estudios previos le habían dado normal. Como vemos, no hay una gran alteración, la hemoglobina glicosilada de 5,4, nada, a lo sumo podemos pensar en una insulinoresistencia, pero no más que eso. La verdad que la glucemia estaba bastante bien, la hemoglobina glicosilada también, y ya lo habían visto 2 diabetólogos, ¿sí? Para la evaluación oftalmológica presentaba en el ojo derecho 3 décimas y en el ojo izquierdo 8 décimas. Pío de normal, los reflejos conservados. Cuando vamos a ver el fondo de ojos, no sé si pueden ver, acá se ven los estigmas de láser, ¿sí? Estas fotos son después, ahora les cuento, ¿sí? Pero quería ver esto. Estos son los estigmas de láser, se ven los exudados. En ese momento, cuando lo reviso la primera vez al paciente, tenía un edema de papila, ¿sí? Y en el ojo izquierdo también, estigma de láser, si recuerde que él había tratado con 3 antiangiogénicos en el ojo derecho. Cuando lo reviso, fíjense, esto puse la evolución. Le tomé la TA, estaba en 220, 110, ¿sí? Lo derivamos urgente. De hecho, este paciente además tenía alteración renal,
Muy importante esto, ¿no? Esto ya es al control de, una vez controlado el paciente, que ya no se ve el edema de papila, se ven que los exudados están como en reabsorción, ¿sí? Y eso es sumamente importante de no... A ver, muchas veces somos unicistas y decimos como que tiene una sola cosa el paciente. Puede tener dos cosas, puede tener retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva, pero sin embargo este paciente no era diabético, le habían hecho panfotocoagulación, le habían hecho 3 antiangiogénicos y en un centro de referencia. Un poco para hablar de la retinopatía hipertensiva, no sé si recuerdan ustedes estas clasificaciones. Creo que es muy piola esta clasificación, que hace como un resumen, un grado 1, grado 2 y grado 3, o una retinopatía leve, moderada y maligna, ¿sí? La leve empieza con todas las alteraciones de la fase de vasoconstricción de la retinopatía hipertensiva dentro de su fisiopatología, y habla del estrechamiento arteriolar, las alteraciones de los cruces arteriovenosos, la opacidad de la pared arteriolar. En el grado 2 se suman las hemorragias, los microneurismas, los exudados algodonosos, los exudados duros, que ya vimos en algunos pacientes, y en el grado 3 es cuando está alterada los bordes de la papila, y también llamado retinopatía hipertensiva maligna, y tiene un alto grado de mortalidad. De hecho, de los 2 pacientes que presentaban, la chica dentro de los 2 meses había fallecido, y el hombre, el último, él había pasado un trasplante renal, lo seguí durante 6 meses y después desapareció. No sé, no volví a saber más de él. Un poco hablar también de las complicaciones de la retinopatía hipertensiva. ¿Cuáles son ellas? Tenemos acá, por ejemplo, predispone a que a un factor de riesgo de una obstrucción de venas, ¿sí? También a una obstrucción de la arteria retinal, ¿sí? Este es un paciente con un macroneurisma. Pacientes con macroneurisma, esto es una paciente mujer, paciente con macroneurismas, con hipertensión, tiene mayor riesgo de ¿qué? De sangrado, ¿sí? Y este es el típico sangrado que genera prerretinal, subretinal e intrarretinal. Bueno, ya que somos expertos en retinopatía hipertensiva, vamos acá con algunos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Un poco como recién hablábamos, a veces el diagnóstico diferencial es con una obstrucción de venas centrales de retina, salvo que sea bilateral, que tenemos que pensar que está asociado a alguna enfermedad sistémica, va a ser fácil porque vamos a ver un ojo normal y el otro con la obstrucción, ¿no? Generalmente la afección es unilateral. Y también vemos en un paciente diabético, ¿sí? Pero ojo que en estos casos, como les decía, puede coexistir tanto la retinopatía diabética con la retinopatía hipertensiva. De hecho, es un factor de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética, ¿ok? Para complicaciones de la misma. Pero esto es un paciente diabético. Acá Laura es lo que comentaba un poquito, lo de otro diagnóstico diferencial. Esta es una paciente femenina con una neuroretinitis. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y lo que vimos anteriormente? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que se ve acá? Una retinitis del nervio óptico. Exactamente, claro, peripapilar. Exacto, Claro. ¿sí? Exacto. Esta es como una afección bilateral, ¿sí? Pero en realidad está acá. Y hay un foco de retinitis, totalmente, Ezequiel. Pero es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Claro, pero aclara bien, como dijo Laura, lo que es la diferencia Claro, entre una ¿cómo lo retinitis diferencio de un algodonoso? ¿Qué algodonoso. características tiene uno y el otro? Porque cuando el ojo no está muy Claro. avesado, ¿cómo los diferenciamos? Por el Hola. aspecto. Hola, Sí, se escucha. ¿nos escuchás, Pedro? No sé, Emilio, ¿querés? Pedro, ¿nos escuchás? Fue. No nos escucha. No, Bueno, un salió. poco lo que estábamos hablando recién, no sé, Emilio, si querés describirlo vos, pero las retinitis, si bien las podemos ver como parches blanquecinos, en general tienen un aspecto más algodonoso, bordes poco definidos,
puede haber o no células en el vitrio. ¿Estás ahí, Peter? Ahí va. Hola. Ahí está. Ahí los escuché de vuelta, ¿eh? Ahí Bueno. comparto de vuelta. Bienvenidos. Sí. Dale, No, Perdón, que no no pasa nada. sé, estoy en el consultorio, perdóname. Tecnópolis. No, lo que Bueno. estábamos hablando era eso, cómo distinguimos el aspecto de un parche de retinitis de un exudado algodonoso o de un exudado... Muy bien, se puede ver, por ejemplo, y si hacemos unos CT de este nervio, se pueden ver hasta células vítreas, ¿sí? También la parte de cómo se ven los bordes de las lesiones, ¿sí? Los bordes de las lesiones no van a ser bien definidos, sino que van a ser más difusos, ¿ok? Eso como para diferenciar con un exudado algodonoso, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Acá. Por ejemplo, que había sido definido como un foco de retinitis, o estos también. Muy bien. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. El primer caso que justo no sé, pues no está conectado, ¿tantos exudados algodonosos puedes esperar una retinopatía hipertensiva sin tanto cambio vascular? Eso me llamó la atención. Eso no llegué a ver bien en las fotos. En los agudos, en gente En joven, el primer suele verse caso. así. Sí. No. Yo tuve un caso en un fondo de ojo totalmente normal, en un chico de 17 años, los dos ojos de golpe así, y era un feocromocito más. O sea, de repente la presión le disparaba a 200, 120. Claro. La gente joven que no tiene esos cambios arteriales que son progresivos en el tiempo, del hipertenso más grande, pasa exacto, esto. eso es lo importante. Los cambios arteriales, los cruces, todo eso es del crónico. Esto entonces lo tenemos, por ejemplo, tuve otro que era un paciente que sí era diabético, pero estaba en diálisis, que tenía un fondo de ojos con una retinopatía tranquila, que yo lo venía mirando, y de repente un día se llenó de exudados así, y era porque le había subido la presión también altísima, y le controlaron la presión y mejoró. El problema es que la hipertensión en diálisis no es fácil de mejorar. Tuve otra paciente que no lograban bajarle bien la presión y tuve que terminar poniéndole antiangiogénico para mejorar el edema macular porque no veía. Y así todo, y yo le decía, no, porque cuando le bajen la presión le va a mejorar, y no le mejoraba porque nunca le lograban bajar bien la presión. Yo creo que hay un punto importante ahí que es la fisiopatogenia de las dos entidades. Una es la retinopatía hipertensiva y otra es la corioretinopatía hipertensiva. Donde hay una necrosis fibrinoide de la arteriola coroidea, de ahí isquemia de la coriocapilares, de alteración del epitelio pigmentario, altera la función de bomba y vienen los fenómenos exudativos que se pueden ver. En la eclampsia, sobre todo. En la eclampsia, exactamente, el edema macular desprendimiento macular exudativo que veíamos recién en la imagen. Por eso no hay tantos cambios a nivel retinal, porque el fenómeno se desencadena por otro lado, ¿no? Y después también quedan los famosos spot de Elsning y las alteraciones pigmentarias cuando estos cuadros resuelven, que también es otro hallazgo ya como una secuela y nos da un aviso de lo que pudo haber pasado. Pero son dos, pueden aparecer sin esas alteraciones retinales perfectamente, y como bien decía Laura y Viviana, en personas jóvenes, ¿no? Y con enfermedades de este tipo, que eso es lo que hay que buscar. Es lo importante, pensarlo, porque... Tal cual. Y otra cosa, rápido. te preguntaba lo del seguimiento, Pedro, porque lo del tiempo del diagnóstico y todo lo demás, porque creo que vale oro acá. Sí. Claro, O sea, eso es lo que quería no lo hablar. mandar a hacer una RFG a ese paciente. No, de hecho, la idea de esto. Estos de hecho, yo iba a preguntar, el paciente que te lo había mandado el diabetólogo, pues no era diabético, nadie le toma la presión a los pacientes diabéticos, un proceso de diabetes, loco. No sean malas. Pedro les toma la presión. Sí. Ezequiel poniendo un manto de piedad, Ezequiel. Era un poquito diabético. No sé si Emilio recuerda que el paciente número 1, el paciente de 24 años, un poquito gordito, Emilio, que fui a tomarle la presión, no sé si recordás, estaba 190, 100. Y sí, esto es algo que quería decir, ¿no?
es importante, yo ahí le saqué imágenes porque estaba en consultores, el segundo estaba en mi consultorio, el tercero no le pude sacar imágenes porque estaba en el hospital, y lo primero que hice fue derivarlo a la guardia, sí, pues estaba con 220, y vino después ya, cuando le bajó la presión, y ahí pude tomar imágenes. Pero en estos casos, como una obstrucción de la arteria central de retina, también es una emergencia, ¿sí? O sea, lo derivás rápidamente a la guardia, ¿sí? Con respecto a lo que decía Pablo, sí, a ver, está la cardiopatía hipertensiva, la retinopatía hipertensiva, y también la parte del nervio óptico, ¿sí? Que no olvidar. Y es lo que comentaba Ezequiel, ¿por qué esos cambios tan bruscos y demás? Porque muchas veces también esto está asociado a una retinopatía hipertensiva. No recordemos que hay daño del órgano blanco, entonces se ven más alteraciones, ¿ok? Pedro, sí, creo... Sí. Pedro, mira, con lo que decían es exacto lo que vos decís. Nosotros tenemos un cardiólogo en nuestra clínica, como dice Viviana, y nos explicó que, a ver, lo vamos a hacer sencillo. El hipertenso crónico ya se va poniendo, se va acomodando a la hipertensión, o sea, sus vasos, su coroide y todo. En cambio, el hipertenso joven es un órgano blanco virgen, no, nunca tuve esa hipertensión y de golpe hace estos cuadros hipertensivos que producen estos exudados y estas hemorragias. Tuve a mi sobrino hace muy poco con un cuadro hipertensivo, un gordito exactamente igual, y otro chico que él nos estudió y nos explicó esto. Es como la toxemia gravídica, en una mujer joven, sin cuadro hipertensivo lo hacen de golpe. Entonces, siempre tienen algún problema renal estos chicos. Te hago una pregunta más, Pedro. El grupo de las mujeres mayores que tienen macroneurismas arteriales, ¿esa es otra fisiopatología o cómo vos de eso la has leído algo? Porque Sí, que siempre el macroneurisma arterial tiene que pensar en una mujer que se asocia a hipertensión arterial, pero no son estos casos, es otra fisiopatología. Esto... No, mira, nosotros de hecho vamos a presentar ahora en el Panamericano de Retina y Vitrio una serie de casos de macroneurismas, algunos que son exudativos y otros que son hemorrágicos, ¿sí? Pero en todos los que encontramos es asociación con hipertensión arterial en los que son hemorrágicos, Ezequiel. Sí, yo calculo que tiene que ver igual con... a ver, si bien ya lo tienen, son adquiridos esos macroneurismas y pueden estar sin generar ningún tipo de alteración, pero sí lo que hemos visto que en pacientes que tienen hipertensión arterial y no controlada tienen mayor riesgo de macroneurisma. Y eso en la definición de retinopatía hipertensiva se podría correlacionar, porque es el daño de la presión arterial sobre los vasos, ¿sí? Los vasos que tenemos a nivel de la retina son vasos terminales, no tienen los típicos que tenían la autorregulación, la inervación y demás en otros vasos del cuerpo. Entonces, se correlaciona bastante. Así es. Sí, creo que como dato importante el diagnóstico es esencialmente clínico, como en varias entidades que nosotros vemos, no esperar a hacer estudios ni pedir estudios para ya reconocer estas alteraciones. Podemos ver estos cambios en vivo, como oftalmólogos podemos ver distintas entidades en donde vemos estos cambios. Por ejemplo, en oncología vemos cómo van resolviendo, por ejemplo, una metástasis con el seguimiento, sin tratamiento sistémico, y como en otras enfermedades varias, ¿no? Diabetes, etc. Pero, y también tener en cuenta que estos pacientes requieren un seguimiento multidisciplinario, en el cual nosotros también formamos parte. Así que no es que lo vemos una vez, se baja la presión, se va y listo, sino que también tenemos que seguirlo, por lo menos una vez al año, cada 6 meses, dependiendo de la gravedad del caso. Pero tenemos que estar atentos a eso. Perdón, lo otro también que pensé cuando vi todos esos exudados es que lo otro que hay que ver también es el hemograma, porque por ahí si se asocia, o sea, tener una anemia severa o un paciente que es un debut leucémico, por ahí te hace estos exudados blandos así desparramados. No sé si tanta cantidad como la hipertensión, pero también te hace. Sí, genial. Súper, Vivi, el comentario también. Exacto. Así que, bueno, muy bien, creo que estamos en hora. Si alguien quiere preguntar algo más o hacer alguna acotación, nosotros por ahora, ¿no? En unos casos, Pablo, hace unos atenidos atrás, la doctora Brost presentó lo mismo, hipertensión, pero con afección de la coroides solamente. ¿Se acuerdan? Sí, tal cual. Sí, muy bueno también. Así que, bueno,
Bueno, Nada, son muchas esos gracias. diagnósticos que siempre hay que tener en cuenta porque se nos pasa, siempre estamos esperando. Yo me acuerdo cuando iba con Emilio al Hospital Fernández, que estabas esperando así, un caño atrás de otro, veíamos eso hasta que nos avivábamos, y también ir al servicio a ver quién nos prestaba un tensiómetro para ver lo que era, pero hay que pensarlo, eso es lo crucial ahí, tenerlo Exacto. en cuenta. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias, Pedro, ¿eh? gracias, Pedro. Gracias por el caso. Gracias a Excelente. ustedes. Bueno, Bueno, voy a gracias. ver si puedo compartir pantalla. Bueno, ahora vamos con la serie de casos que Pablo Larrea diría los pacientes picaporte. ¿Era, Pablo? ¿Qué le llamás? Claro, son Abro fundamentales. y cierro. Claro, abrir la puerta, Bueno. lo mirá y lo volvés a cerrar. Claro, y da muchas ganas de hacer eso a veces. Estos son, les voy a presentar tres casos parecidos en algún aspecto que compartimos con Adolfo, con el doctor Güemes, y que todavía tienen un final abierto, así que también necesito de la experiencia de los que hayan visto algo parecido, porque yo en 25 años de oftalmología no los había visto, y vimos 3 en el último año. El primer caso es un varón de 20 años que notó de una manera rápida achicamiento del campo visual, primero en un ojo, a la semana el otro, con nictalopía, hacían 2 meses, hasta que fue perdiendo completamente la visión en los 2 ojos. No tuvo dolor, no tuvo ojo rojo, lo único que refería es haber tenido COVID 4 meses atrás, sin problemas, sin complicaciones, y hasta ese momento era un chico sano y sin antecedentes familiares. Hasta acá, con este antecedente y este backup, ¿qué le pregunto a un chico de 20 años que refiere estos cambios de manera brusca o relativamente brusca? ¿O familia? Dijiste que familia no tenía ningún antecedente familiar. Familia, nada, no. Y el comienzo es rápido, digamos. Un ojo y a la semana, 10 días el otro. Drogas. ¿Vacunas? Sí, falopa. Drogas. ¿Qué medicación toma? ¿Con qué se droga? Tóxico. Vacunas. Bien, bien. Sí, las vacunas. Sí, también. Bueno, ahí vamos. Pero son preguntas que tenemos que hacer. Lo primero, por supuesto, era lo que decías. Drogas, alcohol. Vienen con los padres generalmente, entonces, bueno, hay que encontrar la manera, pero bueno, hay que preguntarlo. Si hay nuevas medicaciones o de qué trabaja, porque cuando niegan los primeros puntos hay que seguir buscando, porque tenemos que pensar en eso, ¿sí? En que puede ser tóxica, que puede ser, por supuesto, autoinmune, pero hay que descartar las causas posibles que a veces no están ni de cerca sospechadas. Y la otra pregunta que tenemos que hacer es si algo parecido le pasó antes, aunque sea de forma transitoria. Y él me dijo que una vez, corriendo el colectivo, tuvo un episodio de visión borrosa. ¿Por qué lo tomo esto como algo relativo? Porque este es un fenómeno, se llama fenómeno de Utuf, que con el ejercicio a veces puede mermar la visión. La agudeza visual le bajó a percepción luminosa, ¿sí? Tenía la biomicroscopía y presión normales, el fotomotor era lento, las pupilas de ambos ojos eran hiporreactivas, y en el fondo de ojo veíamos esto. Y acá a ver quién describe. Y lo único que sé eso es esos lesiones blanquecinas en la media periferia, pero nada más. No, en esta foto que yo veo acá, ¿no? En la arcada temporal, digamos, en la zona periférica temporal. El vítreo está absolutamente claro, los vasos se ven bien.
lo que se veía era una cierta palidez del lado temporal de la papila, pero con bordes bien definidos. La verdad que esto no justificaba, vamos al otro ojo, que es muy parecido, no justificaba una visión de percepción luminosa. ¿Eso blanquecino es como un defecto de haz de fibras? No, Bien. eso refiere a una foto, pareciera, ¿no? Eso puede ser una puntata albicans o algo así, como esas lesiones bien... Puede ser, por eso, hagamos este ejercicio, pues eso es lo interesante de traer estos casos que todavía están sin un final claro. ¿Qué tenemos que pensar? En un Baja de nol. visión brusca, nictalopía, pero baja de visión lever. a percepción luminosa, un lever un lever. también. Sí. Estos puntos blancos en la retina desorientan bastante porque uno piensa en patología retinal sí o sí. Entonces, Sí. ¿cómo lo estudiamos? Electroretinograma. Autofluorescencia. Te perdí. Bueno, a ver. Electroretinograma, campo visual, autofluorescencia y anticuerpos antirretina. El campo visual no lo puse, pero era un spot negro, porque con percepción luminosa tenía nada, ni lo puse. La verdad que... Electroretinograma, potenciales Bien. evocados y CAR y ercoverina. En la autofluorescencia no vi nada remarcable para destacar, pero bueno, uno puede pensar en un cuadro de retinosis pigmentaria o una puntata albicans, entonces, pero ¿qué esperaríamos ver? ¿Cómo vemos esas distrofias de bastones y de conos en la autofluorescencia? Generalmente tienen hipoautofluorescencia en las zonas de afección de fotorreceptores y epitelio pigmentario, dispersas en la periferia, y tienen como un anillo alrededor de la fovea de hiperautofluorescencia. Generalmente eso es lo que uno ve, pero acá no había mayores cambios. Fíjense en la neritra, cómo se ven, qué lindos que se ven los puntitos, por eso el cuadro de la foto de inicio. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Yo muchas veces hago, cuando la autofluorescencia no me da mucha información, hago una neritra para compararla. Hay cosas que, bueno, que las vemos mejor. Hay una lesión miliar del epitelio pigmentario, por lo que yo puedo ver ahí, ¿no es cierto, Lau? Pareciera, ¿no? Eso es lo que uno espera. Yo también fui por esa línea. El otro ojo igual. Fíjense que los bordes del nervio acá se ven bien definidos, ¿sí? Se ve la excavación, esa palidez temporal que veíamos, acá se nota un poquito más. Y entonces me planteaba estos diagnósticos diferenciales, formas de disfunción de bastones como la retinosis pigmentaria sin pigmento, puntata albicans, son todas denominaciones que con el tiempo van a ir cambiando. Sabemos que una disfunción de bastones y conos puede no tener alteraciones pigmentarias muy significativas, sobre todo en cuadros de reciente comienzo. El fundus albipuntatus, que bueno, no tienen un compromiso visual tan severo, y lo que decíamos antes, neuropatías sean tóxicas, autoinmunes, isquémicas, por la edad del paciente, y lo que estábamos viendo no era lo que sospechábamos de entrada, una forma isquémica, pero sí las mitocondriales. ¿Por qué? Porque es un paciente joven, sano hasta el momento, con baja de visión brusca, primero en un ojo, después en el otro, pero con un periodo corto de intervalo. Y bueno, las infecciones siempre son otra de las causas que uno tiene que descartar, pero bueno, no era muy compatible con este cuadro clínico. ¿A alguien se le ocurre otro diagnóstico diferencial que yo no haya puesto en la lista? Laurita, este paciente creo que te había... ¿Ahí me escuchás? Claro, Pedro, este es tuyo. Sí, perdón, derivado pensé que era el que venía después. Este es tuyo. No, porque pensé en una retinitis puntata albicans, viste que te puse eso, pero no me cerraba la evolución aguda. Entonces digo, yo no sé, esto es para Laura, porque no me cierra esto, digo, o sea, no puede ser, me dice, y tenía un control hace 3 meses de 8 décimas de visión. O sea, no es que venía mal ni nada, o sea, venía y previamente ya se había hecho controles, o sea,
venía muy bien. Yo pensé, ni bien vi el fondo de ojo, dije, es una retinitis punctata, albescens, pero después no me cerraba y digo, hay algo más. Hay Pedro va a algo más por entrar eso lo anterior. en la categoría de Pablo Larrea, de esos que cuando decís me deriva el doctor tal, decís, chao, cerramos la puerta. Bueno, ahí vamos. ¿Y una neuropatía compresiva? ¿Un craniofaringioma? Puede serlo, en general son procesos de evolución un poco más lenta, pero bueno, él ya venía con imágenes normales, pero está bien lo que estás diciendo, hay que pedírselas. En general estos son pacientes que ya vienen derivados, que fueron atendidos por guardia, pero sí suele tener una evolución un poco más lenta, ¿no? Pero sí hay que descartarlo, está perfecto. En el OCT lo que veíamos es, quieren describirlo porque hablábamos de pensar que estaban en el epitelio pigmentario los spots, ¿no? Y acá, ¿qué vemos? Si bien no es muy periférico, pero llega, sobre todo el corte vertical, llega a tomar alguno de esos puntitos. Los spots están en la capa de fibras. Están en la capa de fibras. Ahí te hice una pregunta en el chat. Superficiales. Mario Perata preguntó si puede ser una amorsis congénita de Leber. En el chat pronto. Y bueno, es una de las mitocondriales, de las neuropatías mitocondriales, Mario. Perdón, no lo había visto. Bueno, eso quería mostrar. Están en la capa de fibras, ¿sí? ¿Y qué otra cosa vemos acá? ¿O qué otra cosa tenemos que prestar atención? A los fotorreceptores y a la coroides. A los fotorreceptores, a la coroides, pero ¿y si sospecho que algo está en la capa de fibras, no tengo que mirar cómo está ese espesor? ¿Sí? Está disminuido el espesor, claro, bueno, es compatible con ese cambio, esa excavación temporal que veíamos, ¿sí? Se adelgaza el papilomacular. Miren cuando vemos el OCT de papilas, ¿sí? Claro. Está bastante adelgazado y eso es a expensa de la capa de células ganglionares. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en los casos agudos, porque uno puede tener edema al inicio y estar aumentado, o ya directamente puede tener un adelgazamiento, porque hay neuropatías que empiezan en la capa de las células ganglionares, que la base de la enfermedad está en la retina, no en la porción mielinizada del nervio óptico. Bien. Dijiste electroretinograma, obviamente es una de las cosas que uno tiene que hacer. Vino perfecto. ¿Sí? En los fotorreceptores no tenía nada. Con el electroretinograma uno está estudiando las capas profundas de la retina, ¿sí? La interacción de fotorreceptores epitelio pigmentario y bipolares. Entonces, ¿cómo sigo? Si yo sospecho que la patología está en las capas internas, ¿cómo lo puedo poner de manifiesto? El OCT ya me marca que hay un adelgazamiento en la capa de fibras. Bueno, para mí tiene que ser una neuroimagen primero también. Pero era una resonancia de cerebro. Sí, no, ya la traía. Bueno. Sí, lo habían estudiado por guardia, yo lo vi 2 meses después. Sí, ya la traía, pero perfecto, es lo que había comentado también el otro doctor, que uno tiene que descartar cuando ve una excavación temporal y baja de visión brusca en un paciente joven. Imágenes siempre. Bueno, entonces voy tachando algunas de las causas que mencionamos. Con un electroretinograma normal no voy a pensar en ninguna disfunción de bastones, conos, y las infecciones, bueno, habían descartado en su momento por guardia, pero la verdad es que no tenía signos de afección del sensorio, la resonancia era normal, entonces seguimos buscando, y es lo que tenemos que pensar, que en una neuropatía óptica de origen mitocondrial, Leber es una y la dominante es otra. ¿El paciente se tenía dolores musculares o refería no refería nada más? Eso lo volví a interrogar, ¿te imaginás? Muchísimo, porque uno tiene que sospechar si hay afecciones respiratorias, debilidad muscular, temblores, trastornos de la marcha, pero su examen neurológico era normal, pero estabas con un chico de 20 años que pasó a ver luz en forma bilateral.
Entonces, si yo estoy sospechando que una posible causa de afección de células ganglionares son las enfermedades mitocondriales, como dijimos, la de Leber y la atrofia óptica autosómica dominante son una de las posibles causas. No tenía otro compromiso neurológico, entonces no ahondamos en las otras posibles causas. Lo que nos tenemos que acordar es que el nervio óptico sale de algún lado, ¿sí? Nace en algún lado, y nace acá en la porción retinal, donde están las células ganglionares. Entonces, la mayoría de las mitocondrias de estas células está acá, está en esta porción. Entonces, las enfermedades, las neuropatías mitocondriales van a empezar alterando esta capa. Y si el electroretinograma me da normal, ¿qué tengo que pedirle para ponerlo de manifiesto? Todos lo pensaron, un pattern. ¿Sí? Porque este es el estudio funcional para ver cómo están las células ganglionares. Y este sí me da alterado. ¿Sí? Hay un achicamiento de la cantidad de fibras que están participando de esa respuesta, por eso están aceleradas, y hay un pequeño delay en la conducción. Entonces ya con esto tengo otro elemento, tengo un elemento funcional para decir, bueno, este es el problema. Ahora, ¿cuál es la causa? Y a ver si se acuerdan de esto. Hace un tiempo presentamos también un varón de 11 años, sano hasta ese momento, le dieron el esquema de vacunación de esa edad, de HPV y la difteria de pertussis tétanos. Tuvo un desvanecimiento muy breve, unas horas después, y a la semana empieza con baja visión brusca, bilateral, sin ningún otro hallazgo neurológico. La madre dice que se quedaba ciego de noche, llega a la consulta 3 meses después, esto yo lo presenté, veía bultos y luz, toda la cámara anterior era normal, la presión normal, la visión de colores comprometida, por supuesto, tenía un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo, y lo que quería mostrarles era esto. Miren el fondo. Sí, es igual al otro. Sí. Es igual al otro. Nunca Es vi igual. esto en más de 20 años. ¿Alguien vio estos cambios retinales? Porque acá sí tiene todavía un A ver, remanente de por ahí un cambio inflamación. retinal sí lo hemos visto, pero si no tiene ningún síntoma pasa totalmente desapercibido. Claro. Bueno, Tal cual, pero acá estamos hablando de chicos claro. previamente Sí. sanos que pasan a ver bultos o luz. ¿Sí? Sí. Acá había inflamación del nervio óptico, entonces como se habían descartado infecciones, piensen que pasaron 3 meses, también resonancia magnética normal, no había tenido otros síntomas en cuanto a cambios neurológicos, entonces a él sí le di corticoides, bajó la inflamación del nervio, pero bueno, la visión mejoró poco, ve con un ojo cuenta dedos y con el otro nada, apenas bultos. En aquel momento nos planteamos si esto podía ser una neuritis post-vacuna, porque digamos, todo lo indicaba, pero después llegó el chico que les presenté antes, que tiene un cuadro muy parecido, la única diferencia es que no tiene el antecedente de haber sido vacunado. Yo les había mostrado que en la RFG, más que la tinción del nervio, no había otras lesiones, no había zonas de oclusión. Él había traído un OCT inicial para ver, bueno, el edema de papila que tenía, que había sido más severo todavía. Se lo sigue estudiando, yo lo vengo controlando. La médica clínica le pidió otra resonancia para ver si se nos está pasando algo, si hay lesiones. Después, Fito, ¿querés mencionar qué cosas uno tiene que descartar cuando tenemos una neuritis bilateral en chicos sanos? ¿Estás ahí? Sí. Estos son pacientes que compartimos. Sí. Bueno, ahora estamos hablando de post-vacunación, pero... No lo sé. Pero Uno digamos, tiene que descartar todo. Sí, bueno, básicamente muchas veces en los chicos, que a diferencia de los adultos suele ser bilateral en vez de unilateral, y hay veces que son etiologías más benignas como virales, pero de todas maneras siempre hay que hacer una imagen. Es más raro la asociación a esclerosis múltiple como en los adultos, y
y bueno, preguntar, siempre es más raro también estos cuadros de edema importante. Y con el tema este que estás hablando de la posvacunación, yo tuve un caso, 13 años de edad, 2 semanas después de la vacuna de Moderna, el chico quedó así, exactamente igual como estás vos, con visión luz, perdió la visión, algunos me decían que es casualidad, pero bueno, 2 semanas antes había recibido una vacuna, y creo, no sé si está Cecilia Iar, que el amigo del hijo también quedó ciego post vacunación HPV. ¿No estás ahí, Acá Cecilia? estoy. Sí, acá estoy, lo mismo. Unos meses después de la vacuna de HPV, el chico empezó con pérdida brusca de visión y quedó con visión luz en un ojo y ciego del otro. O sea, el antecedente hay que siempre preguntarlo, ¿no? El recorrido viene porque, bueno, son hasta ahora 2 casos, y ahora les voy a mostrar un tercero, que tiene compromiso del nervio óptico, pero que tiene esos cambios retinales, que por eso me llegaron a mí, y cómo uno los estudia, porque la base de la enfermedad está en las células ganglionares, el nervio óptico, no en las capas profundas de la retina. Y el otro paciente que me deriva Adolfo es un nene de 9 años, lo voy a resumir, tuvo baja de visión rápida. Lo notaron que de repente en esos Zooms escolares empezó a perder visión de manera bilateral, sin otros síntomas, dijeron neuritis óptica, lo habían tratado con corticoides, y miren los cambios retinales. Es exactamente lo mismo, distintos antecedentes, todos pacientes jóvenes previamente sanos, solo uno de ellos tenía el antecedente de la vacunación. Este es el caso 1, que es el chico de 20 años, este es el caso 2, del nene que había sido vacunado a los 11, y este es el caso 3 de los 9. ¿Alguien vio algo parecido? No. No. Estuve leyendo a partir de ese chico, del amigo de mi nena, y la realidad es que hay muchos reportes de estos casos, pero no se sabe bien la causa, todavía está todo en veremos. Bueno, así estamos nosotros. Obviamente le pedimos el genético para ver si hay mutaciones que puedan ser compatibles con neuropatías mitocondriales, con Leber, o bueno, en el caso, obviamente, en estos casos no pensamos en atrofia óptica autosómica dominante, porque no hay ningún caso en la familia. ¿Una biopsia muscular le harías para ver si tiene una mitocondriopatía o no? Primero esperaría el diagnóstico molecular típico de Leber, porque no tienen clínica. No, y clínicamente no es el caso, no se presenta. Primero la edad, 8 años, 9 años es un poquito demasiado temprano para un Leber. Segundo, la forma de presentación no suele ser tan rápida. En el Leber es 2 semanas, algo así. Y no es simultánea, en el Leber es secuencial. Primero un ojo, 2 meses después el otro, no es los 2 ojos simultáneamente. O sea que estos casos que recién mostró Laura no son clínicamente para pensar en Leber. Y tampoco dan ese moteado que se ve ahí en la retina. Sí, o sea que, no está descrito en ninguna de las neuropatías mitocondriales. El Leber no está. Emilio, Laura, ¿las lesiones retinales van cambiando o están iguales siempre? Están prácticamente iguales, esa es otra cosa, Eduardo, genial, porque le vengo sacando fotos que no las puse porque como no hay diferencias significativas, están así, están como los vi al principio. Mejoró, digamos, el chico, los que tenían inflamación en el nervio, por supuesto eso bajó, pero para ir hacia la atrofia. Esto es lo que decía Adolfo, ¿cómo son las neuropatías mitocondriales? En el caso de las dominantes, en general siempre hay un antecedente familiar, son muy poco frecuentes, estas son lentamente progresivas, empiezan en la primera década y es el diagnóstico diferencial de una excavación glaucomatosa en gente normotensa, en pacientes jóvenes que tienen ese cambio y ninguna otra lesión. Una pregunta para Emilio, a ver si por ahí, pensando así rápido. ¿Un Whipple no puede ser? ¿Para el Whipple? Pero debería tener inflamación, ¿no? Porque... ¿Debería inflamación? Debería tener inflamación en el vítreo, ser algo más inflamatorio. Esto como que no tenés ninguna orientación inflamatoria. Pero si se le va la inflamación, ¿le puede quedar toda esta alteración o no?
¿O debería tener inflamación todo el tiempo? La verdad que si uno busca Whipple, yo no vi nunca uno, me acuerdo que hubo uno en la Cleveland Clinic en su momento, o sea que es bastante raro. Pero bueno, uno tendría que tener el diagnóstico diferencial con los síndromes de puntos blancos, y la verdad que ni la historia ni la forma de presentación, o sea, por ahí puede ser parecido un día, pero si es el evanescente, que son los más parecidos, se tienen que ir, y disminución brusca, o sea, la historia no coincide, y los otros síndromes de puntos blancos no se parecen a esto. Así que no sé, yo me acuerdo que vi uno de estos, que vos, Laura, lo viste también, una chica pero nunca le bajó la visión, y tiene Claro. estas mismas lesiones en la retina, ve perfecto. Bueno, Siempre ese es pensé que iba a ser algo raro, y nunca supimos qué era tampoco. esa es la definición del fundus albipuntatus, que tienen esos cambios, pero tienen una visión normal, y generalmente son un hallazgo en la consulta, pero no porque el paciente tenga síntomas. Y en el Leber, para acordarnos un poco, es lo que decía Adolfo, que si bien la pérdida de visión central es rápida, generalmente se afecta primero un ojo, y después, semanas o meses después, afecta al otro. Es indolora, altera la visión de colores, por supuesto, y esta sí, como tiene herencia mitocondrial, afecta en una relación de 9:1 a varones jóvenes, ¿sí? Se hereda por línea materna, los varones no transmiten a su descendencia la afección. Y hay que acordarse, bueno, que tiene un periodo agudo donde hay sí microangiopatía, pero bueno, peripapilar, hay aumento del espesor de la capa de fibra en el periodo edematoso, que no filtra la RFG, pero que después sí va hacia la atrofia. Entonces, acordémonos de eso, que podemos estar viendo un paciente, sobre todo joven, con estos cambios en fase aguda, que va a tener edema, y se puede confundir, pero la historia es esta, son bajas de visiones muy severas, y con relativamente poco compromiso inflamatorio. Yo las lesiones retinales me tienen bastante desorientada. Ocasionalmente... ¿Le pedirían anticuerpos antirretina, antirecobrina o no? Con electroretinograma normal, no. Yo Claro, bueno, empecé a buscar por ese eso me quedé lado, ¿ves? pensando. ¿Vos cuando le pedís el electroretinograma, siempre pedís por pattern o el primero que era? Porque No, ahí el primero es por flash. Siempre empiezo por el convencional, que es por flash, o full fill, esa es la sigla. ¿No es mejor pedirle siempre por pattern si se puede? Si el paciente, No, tiene mala porque visión, claro. espera, el pattern Porque lo ahí- que va a hacer es estudiar la mácula, y específicamente para detectar afecciones de células ganglionares. Entonces, el pattern vos lo pedís cuando el electroretinograma te dio normal y vos no sabés a qué se debe la baja de visión central de tu paciente. Ahí lo pedís. No te va a dar cambios de retina periférica. ¿Y un multifocal? El multifocal, los dos sirven para estudiar básicamente mácula. El multifocal para las capas de los fotorreceptores, las capas profundas. Ahí vas a detectarlo. Y el pattern lo que te va a decir es si lo que está afectado son las células ganglionares. Ahora, ¿no es que el electroretinograma con pattern no se puede hacer cuando hay baja visión? ¿Que te da cualquier cosa? Porque necesitas algo de fijación. Sí. Pero no, el multifocal es el que no podés hacer cuando tenés mala visión, que necesitas algo de fijación. Yo pensaba que el pattern también. Yo pensé que un electroretinograma por pattern, si no tenés buena visión, no podías hacerlo. En realidad, el que te hace el mapa topográfico es el multifocal, y ese es el que tiene que tener más o menos 2-3 líneas de visión para poder fijar, por lo menos en un ojo. Yo pensé que para que lo puedas, claro, no. Okay. Algunos pacientes pueden tener lo que se llama un Leber Plus, si uno sospecha esto, que pueden tener trastornos de conducción o lo que decías, miopatías, neuropatías periféricas. Clínicamente ninguno de estos pacientes tuvo nada, ¿sí? Y en una revisión que estuve mirando, no hay un consenso para hacer criterios diagnósticos clínicos de Leber. Entonces lo que se dice es esto, que hay hallazgos sugestivos que son los que veníamos diciendo. Una pérdida de visual subaguda bilateral que en gente joven sana, que la visión se compromete y en serio a menos de una décima,
que en el campo visual vamos a tener un escotoma centrocecal, ahí es donde tenemos que sospechar. Lo que puede haber en la fase aguda edema en el disco, y si no, después ya notar los cambios de la atrofia generalmente temporal, así empieza. Y que bueno, con la electrofisiología uno va a diferenciar lo que son trastornos retinales de las capas externas de lo que pueden ser células ganglionares. Este es otro trabajo. ¿Función lumbar? ¿Función lumbar tiene hecha Sí. este chico o no? El de 11 sí, el que tuvo la inflamación sí, pero no tenían sintomatología neurológica, Perfecto. claro. Listo. Y los otros no, con las resonancias normales no fue indicación de punción. Y esto es algo que uno puede ver, los cambios en el tiempo, en el Leber, con el adelgazamiento, con la pérdida de capa de fibras. La verdad es que, nada, lo único que quería mostrarles es que la Agencia Europea de Medicamentos aprobó en circunstancias excepcionales, si uno sospecha un Leber y bueno, la genética lo confirma, el uso de idebenona con resultados muy variables, ¿sí? Pero es como son enfermedades huérfanas, extremadamente agresivas, entonces entre nada y esto algunos andan bien y nada, es lo que hay. Todavía no hay un tratamiento. Son devastadoras muchas de estas enfermedades. Sí, la idebenona la usaba Edea Martínez desde que yo era reciente primer año del Clínicas, hace 30 años. Pero ahora se usa en una dosis mucho más alta, sí, como más alta, 200 sí. miligramos, claro. Sí. Entonces, ¿para qué trajimos esto? Para compartir un poco, bueno, a ver si alguien había visto algo parecido y cómo diferencio una afección retinal de una neuropatía que nace en la retina, ¿no? Por supuesto, de eso hablamos. Autofluorescencia, aneritra, el OCT de mácula y del nervio óptico, sobre todo si yo estoy sospechando que la patología es de las capas internas. Con electroretinograma convencional diferencio si es un problema a nivel de los fotorreceptores o a nivel de las ganglionares con el pattern. Y si sospecho una de estas etiologías mitocondriales, ir al panel de neuropatías hereditarias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta porque estamos ya en tiempo. Bien. Seguimos sin saber qué tiene, así que cuando tengamos algo de luz lo traemos para cerrarlo. Bien. ¿Le diste corticoides algún tratamiento? ¿Le hicieron algún tratamiento por las dudas? ¿O qué? El chiquito de 9 años los había recibido antes, Habría le sido llegó antes. Adolfo ¿Y con los el otros? antecedente, y el de 11, el vacunado, se lo di yo porque vino con inflamación activa en el nervio, y sí, mejoró el edema de papila, mejoró la inflamación, pero habían pasado 3 meses del inicio del cuadro. Claro. Entonces recuperó un poquito, pero bueno, con un ojo por lo menos cuenta dedos, se maneja bastante bien, pero ahí quedó. Bien. Bueno, gracias. A ustedes. Nos vemos la Buenos semana días. que viene. Muy bueno, gracias. Gracias.